Gracias, presidente. Señorías, intervengo en este debate de totalidad para marcar la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Los proyectos de ley que nos ocupan son la modificación de nuestro sistema de protección de la infancia y de la adolescencia. Infancia y adolescencia que, sin duda, son una prioridad para mi grupo parlamentario. Tan prioritario es este asunto que la necesaria reforma legal que hoy abordamos la hemos venido reclamando durante toda esta legislatura, porque, como bien ha recordado el ministro, ya estaban muy avanzados los trabajos al final de la anterior legislatura. Intervenir en los primeros años de vida de las personas es fundamental para garantizar la igualdad. Es una prioridad para nosotros como socialistas. La lucha por la igualdad es una de nuestras señas de identidad. No hay nada más injusto en una vida que tu igualdad dependa del lugar en el que has nacido o de las circunstancias en las que naciste. Por eso, para garantizar la igualdad es fundamental intervenir desde el nacimiento. La desigualdad en la cuna puede condenar a la desigualdad durante toda la vida. En nuestro país hay niños y niñas que hoy viven una verdadera situación dramática, de emergencia, una fotografía realmente dolorosa. Y comprenderán que antes de abordar los aspectos formales de esta reforma legislativa, me refiera a la situación de estos niños y niñas y de sus familias en nuestro país. Señorías, en España, 2,8 millones de niños, el 33% de nuestra población, de la población menor de edad, está en riesgo de pobreza. 1 de cada 3, dramático dato de pobreza infantil. Nuestro país es el segundo de la Unión Europea donde menos eficaces están siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil. El Gobierno no ha actuado correctamente, señorías. Su política social, su política de infancia es errónea. Su gestión ha acentuado la desigualdad y la pobreza. Los niños pobres son los hijos e hijas de las familias pobres, pero son más vulnerables, porque cuanto más tiempo permanezca un niño o una niña en la pobreza, atrapado en el ciclo de la pobreza, menos posibilidades tendrá de poder escapar. Señorías, la infancia en nuestro país está siendo no solo víctima de la crisis, sino también víctima de los recortes sociales. El austericidio que hemos sufrido en los últimos años lo ha acentuado. La política social y la política de infancia no pueden ser solo meros enunciados. Requieren ser marcados en nuestras agendas como una prioridad en nuestra gestión y también, señor ministro, una prioridad en el presupuesto. En los últimos 4 años se ha producido un descenso de 6.370 millones de euros en infancia. La inversión por niño ha caído en 772 euros. Los 10.000 millones de euros en recortes de sanidad, los 6.000 millones en recortes de educación, los 2.600 en servicios sociales o los 7.220 millones menos en políticas de empleo han sido decisiones que han empeorado claramente la vida de las familias y la vida de sus hijos e hijas. Eso se ha traducido en que muchas familias no hayan tenido la posibilidad de pagar los libros de texto a sus hijos, que no hayan sido capaces de hacer frente al material escolar, que hayan tenido complicaciones para dar los medicamentos a sus hijos como consecuencia del copago de medicamentos. Se ha traducido en muchos jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios por falta de becas y por la subida de las tasas universitarias. Se ha traducido, en definitiva, en el desamparo de las familias sin posibilidad de recurrir a la atención a los servicios sociales como consecuencia también de los recortes en el plan de infancia, un 52%, o del plan concertado que gestionaban los ayuntamientos en un 68%. Estos son los datos. Esta es la realidad. No lo digo yo sola. El Consejo de Europa, en su informe elaborado por el Comisario de Derechos Humanos en octubre de 2013, ya criticaba duramente estos recortes y decía que estas medidas de austeridad estaban teniendo un impacto especialmente negativo en los derechos humanos de los niños y de las niñas y de las personas con discapacidad, y señaló que las autoridades españolas deberían de hacer más para asegurar los derechos humanos de los grupos más vulnerables. No podemos ser complacientes con esta situación, ni nosotros como parlamentarios, ni ustedes como Gobierno responsable de unas políticas que han supuesto unos importantes retrocesos en la protección social. Señorías, le decía que compartimos la necesidad de esta modificación legal. Y el Grupo Socialista tiene la disposición de colaborar con el Gobierno para avanzar en hacer efectivo el derecho a la familia y, en especial, el derecho a la infancia, la protección social, económica y jurídica que debemos darle a los poderes públicos, tal y como consagra nuestra Constitución. Consideramos que en ningún momento se puede bajar la guardia en la protección de nuestros niños y niñas. Ya la pasada legislatura, como se ha recordado,
y desde nuestra responsabilidad de Gobierno trabajamos en la necesidad de modificar el marco regulador. Trajimos a esta Cámara el anteproyecto de ley que modificaba la Ley del Menor del año 96, una reforma que venía siendo demandada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por la comisión de estudio que se trabajó en el Senado, fundamentalmente centrada en la adopción, por el Defensor del Pueblo, por los operadores jurídicos, especialmente por el Ministerio Fiscal, por las comunidades autónomas, por las ONG que día a día trabajan con la infancia. Y por ello el Ministerio, como decía, de Sanidad, entonces Política Social e Igualdad, trajo aquí el anteproyecto, compareció la ministra en comisión y todos los grupos fuimos capaces de ponernos de acuerdo y de contar con un gran consenso. Por eso, señorías, tengo que denunciar de nuevo en este debate que el Gobierno de Rajoy no ha cumplido su compromiso de dar una prioridad y un carácter preferente a la tramitación de esta ley y ha esperado al final de la legislatura para traerlo a esta Cámara. Agradezco el trabajo en la presentación por parte del ministro, pero no puedo dejar de denunciar este hecho. Además, para evidenciarlo, debo decirle, ministro, que durante toda la legislatura y en relación con esa urgencia que demandábamos hemos traído aquí iniciativas. Reprodujimos ese anteproyecto de ley con carácter de proyecto de ley que se debatió en esta Cámara hace ya más de 2 años y en la que su grupo parlamentario votó en contra. Y después hemos insistido con otras iniciativas que, de nuevo, el Grupo Parlamentario Popular, con su arrolladora mayoría absoluta, digo arrolladora sobre todo de derechos, volvió a negar. Tenemos coincidencias, señor ministro, en la identificación de los objetivos de esta reforma legislativa, que son los mismos que contenía nuestro anteproyecto, el anteproyecto socialista. La coincidencia en una clarificación del interés superior del menor, de garantizar la protección jurídica en cualquier circunstancia de riesgo o de desamparo, en reforzar la prevención para prevenir situaciones de desamparo, mejorando las actuaciones en situación de riesgo. Tenemos coincidencias para simplificar y mejorar los procedimientos para la acogida familiar y para la adopción, en posibilitar también la adopción a los mayores de 18 años, para regular el funcionamiento de los centros de menores con trastornos de conducta. Por eso, esta ley nos parece oportuna, una ley que va a mejorar y que va a modificar la Ley de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Adopción e incluso la Ley de Violencia de Género. Como digo, en lo esencial, este texto no nos es ajeno, no nos es nuevo y lo compartimos. Pero, insisto, tenemos que abordar esta necesaria reforma sin perder tiempo. Por eso no hemos presentado enmienda a la totalidad, aunque vamos a plantear enmiendas parciales para mejorarlo. Quería hablarles de una de ellas, en la que ya se ha hecho también referencia, pero creo que es importante hacerlo. Me refiero a la disposición final cuarta en el caso del proyecto de ley orgánico. Es un esperpento. No podemos hablar de nuevos recursos, de nuevos programas y estar hablando de cero inversión. No tener una previsión presupuestaria, no hablar de un incremento del gasto público. No es serio, no es posible. Como les decía, este asunto requiere de una atención preferente por nuestra parte, no solo por cuestiones de justicia, de cohesión social o de derechos humanos, sino porque es necesario invertir en infancia, para no romper nuestro pacto intergeneracional, nuestro pacto social, y porque también es bueno invertir en España, en la infancia como país, para ganar en competitividad. Una sociedad más justa es una sociedad también más competitiva. Por tanto, señorías, tenemos un gran trabajo por delante, en el que, como les digo, cuentan con nuestra colaboración, pero no nos vamos a quedar ahí. Nuestra obsesión en estos momentos es recuperar y sacar adelante no solo esta ley, sino recuperar toda la inversión y todos los recortes en derechos para los niños y para sus familias que se ha recortado en esta legislatura. Y además de sacar adelante esta ley, como les digo, nosotros confiamos en liderar en el futuro, en apenas unos meses, una nueva política social, una nueva política de infancia, donde sea una verdadera prioridad, donde la igualdad sea el eje inspirador de nuestras políticas. Digo que aspiramos a liderarlo porque aspiramos también a representar de nuevo a una mayoría social con una especial sensibilidad en este tipo de políticas. Muchas gracias, señorías.